7:24, Andrea Meraz, buenos días. Hola, Ciro, muy buenos días. Pues ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, entregó la lista de 4,223 candidaturas al Instituto Nacional Electoral, y ahí, después de esta ceremonia y después de que dijo que justamente el Senado no va a interferir ya en la segunda etapa que le corresponde al INE, pues habló de esta situación que se va a presentar hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el proyecto del ministro Gutiérrez Mena, que en principio pediría a las autoridades relacionadas a la elección judicial suspender todas estas actividades que ha hecho. Y ahí Noroña pues básicamente dice que él va a desconocer este fallo si se aprueba, si viene en los términos como está el proyecto, y pues que el Poder Judicial dice, o más bien la Corte, la ministra Piña incluso lo dice en un espacio, es intrascendente. Escuchemos lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. No desacatamos a nadie. La Corte es intrascendente. La Corte puede decidir que el sol no salga mañana. Claro que lo puede decidir. Y el sol lo va a desacatar, ¿no? Y la Corte puede decir que la ley de gravedad no existe y yo la voy a desacatar al caminar pegado al piso. La Corte tiene que resolver en base al marco constitucional. Bueno, ahí a los medios de comunicación les explica justamente, Ciro, que el máximo tribunal en temas electorales es la Sala Superior del Tribunal Electoral, no la Corte, y que pues básicamente la Constitución así lo marca, y que es necesario que la Corte decida en este marco constitucional, y que bueno, todos estos errores también que hubo por parte del Senado de la República al momento de la integración de las listas, pues son básicamente errores humanos que no actuaron de mala fe, que incluso los errores se los achacó a los 3 comités, porque el Senado nada más hizo la tómbola y ya lo hizo conforme a los listados que ya habían tenido. Hubo errores, digamos, en el sentido que te detectó justamente el Tribunal Electoral, pero dijo ya no había manera de reparar este tipo de situaciones. Uno, que los postulados fueron, digamos, se inscribieron para magistraturas o juzgados en San Luis Potosí y terminaron inscritos en Tabasco, o que fueron insaculados, todo el proceso se llevó bien, pero al final en la lista ya no aparecieron, o que simplemente pues ya no aparecieron ni para el listado de tómbola, y obviamente pues no tienen el pase directo, y también quedaron excluidos ya finalmente de esta elección, y esto fue por decisión del Tribunal Electoral, que sí evidenció estos errores, pero que finalmente dicen es irreparable, digamos, hacerles casos y reparar el daño, Ciro. Bueno, oye, qué expresiones, Andrea, Sí, de Fernández Noroña. Solo le faltó decir, yo soy el sol, yo soy el sí, sol. La y corte, justamente, la corte es intrascendente, la corte puede determinar mañana que el sol no salga y yo soy el sol, el sol va a salir. Y bueno, pues es el proyecto arrollador, y así ha sido, de la 4T en el tema de la reforma al Poder Judicial, y lo que va a discutir hoy la Corte es precisamente ese punto, el desacato selectivo. Claro. Yo, como persona afectada, en este caso, pues toda la parte institucional que va acompañando a la reforma al Poder Judicial, yo puedo determinar qué considero, qué acato y qué desacato. Desacato selectivo. ¿Por qué? Porque yo, Poder Judicial, digo que tales jueces no tienen competencia para pronunciarse sobre temas de la reforma al Poder Judicial. Y entonces yo que no soy un tribunal, porque hasta donde entiendo el Senado de la República no es un tribunal. No. Bueno, entonces yo tomo la determinación de otro tribunal, el tribunal del... El máximo tribunal. No, pero del Tribunal Electoral, electoral, y la no Sala Superior. Y desacato el del juez que Claro. ordenó o que concedió un amparo, en vez de que haya sido un tribunal, un tribunal, en este caso administrativo, sería el que
determinara o echara abajo, o la propia Corte, echaran abajo las determinaciones de los jueces, aparece el Tribunal Electoral, dice, esos jueces no tienen competencia. El Senado dice, por supuesto que no. El Comité del Poder Ejecutivo dice, por supuesto que no tienen competencia, y siguen adelante. Hay un desacato. Es un desacato selectivo, y ante eso, pues con su prepotencia tradicional, siempre pensando que le habla a la historia, ¿no? Fernández Noroña, y ya no digo nada más porque si no va a empezar, exijo mi derecho de réplica, ¿no? Como si estuviera siempre hablándole a la historia. Mármol y oro siempre para Fernández Noroña. Dice, lo que haga la Corte es intrascendente. Pues saludos, ministro Lainez, ministro Ortiz Mena, ministra Ríos Farjat, ministra Piña, saludos a los ministro Pardo, a los mandan saludar. Lo que hagan ustedes hoy, lo que resuelvan hoy, les vamos a hacer es intrascendente. ¿Quién lo dice? El rey Sol, el senador Sol, no porque pues rey no. El senador Sol siempre hablando para la historia, siempre hablándole al pueblo, siempre mármol y oro. Gerardo Fernández Noroña ya y muere. Si no, y una de las declaraciones... exijo mi derecho de réplica. Cada vez son más viles, su vileza es cada vez más grande. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, ¿qué más, Andrea? Pues nada, es primero esperar esta resolución y también, pues sí, decirlo otra vez, Ciro, esta injusticia que seguramente están sintiendo todos los rechazados a los listados de candidaturas, porque pues sí, hubo errores y eso creo que lo dejaron bien en claro los 5 magistrados del Tribunal Electoral. Que no hayan pasado, digamos, que no haya reparación del daño, no quita lo que sucedió en los listados, en las tómbolas y finalmente pues en estos derechos que tienen los juzgadores para participar en esta elección. Si no mal recuerdo, son una decena de casos donde sí el tribunal dice que se integren a las listas, o más bien que el Senado determine si se van a integrar o no a los listados, pero fueron más de 400 impugnaciones, como entre 500 y 570 impugnaciones que se presentaron en el Tribunal Electoral y que dice también Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, pues que no importa el número de impugnaciones, que cualquiera puede impugnar y que ya la Sala Superior básicamente resolvió y pues sí, resuelve que hubo errores, pero que no se va a resarcir el daño, Manuel Ciro. Bueno, gracias, Andrea. Hasta luego, buen día. Gracias. ¿Qué más, Manuel? Y en otros los momentos, Ciro, también el señor Fernández Noroña dice algo que creo que además dibuja un poco lo que tienen en la cabeza realmente. No tienen en la cabeza, olvídate el respeto al orden del Poder Judicial, olvídate lo que ellos mismos han estado legislando, que es una elección del Poder Judicial, y dice, nadie puede hacer nada, palabras más, palabras menos, nadie puede hacer nada en contra de una elección presidencial. Así lo dice Fernández Noroña, Ciro. ¿No? Evidentemente, pues no es una elección presidencial, es una elección que tiene que ver con el sistema del Poder Judicial, que no es una elección presidencial, pero ellos así la piensan, ellos así, es una orden presidencial y como es una orden presidencial, se tiene que seguir a pie juntillas y por eso hay que desconocer a la propia Constitución, hazme favor, ¿no? Pero si es un juez que nos dice ayer que está en contra de la liberación de la esposa de un señor que se dedica al narcotráfico, esa sí la respetamos. Y no la sacamos de la cárcel a la señora. Ya está, ¿no? lo Sí, dice muy bien. Es el desacato desacato selectivo. ¿No? ¿Qué es el desacato selectivo? Es decir, yo soy el Estado, nosotros mandamos. Perdón, eso lo dijimos nosotros de acuerdo, aquí sí, desde el año pasado. ¿Sí? Nosotros decidimos qué tomamos y qué no tomamos. ¿Sí? Nosotros arrollamos. Y se va a hacer lo que nosotros digamos. ¿Por qué? Porque el pueblo nos dio la victoria. Así haya sido una victoria en los hechos, en la elección legislativa que fue 56 contra 44, que fue una muy buena ventaja, 56-44, 55% para Morena y aliados, 45% para la oposición. Sí es una diferencia grande, pero hay un 45% del país que se expresó y dijo, no nos gusta ese proyecto, no importa, el pueblo nos ordenó hacer todo esto. Y como el pueblo se nos ordenó,
Y como nadie los va a detener, Pues sí. Pueden hacer lo que quieran. pues entonces lo que se les dé hacen su lo que gana. se les pega la gana. Y tienen voceros que en otro momento serían, hijo, iba a decir una cosa, pero mejor no. Pero hoy aparecen como, imagínate, presidente del Senado, pues sí, no es broma, es el presidente del Senado. Y dicen, lo que resuelva la Corte es intrascendente. Es intrascendente. Y luego medio trata de explicar teóricamente. Pero pues ahí está, los hechos. Ahí están los hechos. Nos vamos a pausa, son las 7:35, volvemos.